Amigos, muy buenos días para todos. En estos días del mes de mayo, donde hablar de buenos días es difícil porque los venezolanos en las calles sufren las inclemencias de no conseguir los alimentos. Por cierto, alimentos que se van a encarecer más, sobre todo los que vienen importados de Colombia o de Brasil, porque el dólar paralelo me contaron que estuvo ayer rondando los 6.500 bolívares. Es increíble, ¿no? No le iban a torcer el brazo, chicos. 6.500 bolívares el dólar paralelo quiere decir que todos esos alimentos que trajeron se van a fijar en dólares libres. Mientras tanto, el venezolano lucha por conseguirlo, igual que los venezolanos que luchan por conseguir las medicinas. Y hay otros venezolanos que salen a la calle todos los días a tratar de manifestar su descontento. Venezolanos desarmados, venezolanos que van solamente armados de su deseo de cambiar las cosas, de vivir mejor, de hacer de Venezuela un país donde todos podamos vivir con tranquilidad y paz. Sin embargo, una vez que los manifestantes se acercan a los sitios que tienen tomados, preestablecidos para llegar, aparecen las inefables bombas lacrimógenas en manos a veces de gente irresponsable que las dispara muchas veces sin saber cómo dispararlas. Alguien me dijo ayer que esos señores nunca recibieron entrenamiento para antimotín y los guardias nacionales los están sacando en dos meses, bueno, más o menos como sacaban los médicos de la Universidad Bolivariana. Pero con la diferencia que si un médico de eso te agarra en una emergencia, no te queda salvación, pero si tienes la oportunidad de evadirlo, lo evades. En tanto que un guardia nacional o un policía nacional bolivariano poco diestro en el manejo del aparato ese con que lanzan las bombas lacrimógenas, puede causarte la muerte. Y desgraciadamente nosotros decimos buenos días, pero el venezolano que sufre día a día las inclemencias de la desgracia que está viviendo porque tiene un gobierno que no atiende sus necesidades y que por el contrario, fanatizados y expoliados por los negocios, se quieren quedar allí para siempre. Claro, con la coartada de de hacerlo en nombre del pueblo y en nombre de una ideología superior que es la construcción del socialismo. Mira, ¿qué te digo? Los afectos al chavismo llegan a tal punto de a veces de irracionalidad que convierten a las bombas lacrimógenas en seres vivos, además. Por ejemplo, aquí hay alguien que nos está escribiendo: ¿quién cree usted que tiene la culpa? ¿La bomba lacrimógena o el manifestante? Sí. Y eso que tú dices es cierto, es decir, aquí hay una variable que no hemos tomado en cuenta. Es decir, nosotros hemos tomado en cuenta la crisis económica, la crisis social, la crisis ideológica, la crisis política, la crisis general de la sociedad. Estamos viviendo una crisis general de sociedad y eso es sumamente peligroso porque lo que está en peligro no es determinado aparato de Estado, en este caso el chavismo, no es determinado sistema legal, en este caso lo que había, lo que quedó de los estropicios que dejó Chávez, es todo el Estado el que está en crisis. Es decir, estamos en un punto de quiebre. Pues bien, el problema con la variable que no hemos tomado en cuenta es el fanatismo religioso, porque es un fanatismo religioso, sí, el del chavismo. Es decir, y es lo que los hace a veces inconmovibles, insensibles, imperturbables frente a lo que está ocurriendo. Frente a 38 muertos, me importa un carajo, 38 muertos. Frente al desbarajuste del país, a la maldad que hay, me importa un carrizo. No me importa. Es decir, el fanatismo religioso los hace indestructibles, entre comillas, los hace realmente inconmovibles, es la palabra más feliz ahí. Es decir, hay una especie de insensibilidad desde el poder, porque es una coraza, la coraza del fanatismo. Es el fundamentalismo chavista, es lo que los que tienen inconmovibles ahí en el poder, porque si no fuese así, la reflexión está a la vuelta de la esquina. Este es un país destruido totalmente. Es decir, el chavismo de verdad destruyó el país. Y la reflexión debería venir por la cabeza, es decir, si realmente Maduro cree que este es un país grandioso y un país potencia, y que Colombia es un pobre país lleno de pobreza, de miseria y de lo que sea, él debería reflexionar, porque a lo mejor le está atribuyendo a Colombia lo que es características nuestras hoy en día. Y debería reflexionar, si él quiere el país, si realmente es venezolano,
no tiene que estar hablando con las vacas, hable consigo mismo y en verdad llegue a la conclusión de que estos 18 años ha destruido un país que era rico, un país que tenía las mayores riquezas energéticas del mundo. Hoy en día estamos en una situación realmente precaria y la salida es realmente superar el fanatismo religioso del chavismo. Fanatismo religioso, fíjense que cuántas estatuas de Chávez se han erigido en Venezuela, muchas. No teníamos pensado. Pero nadie sabía que habían tantas. Exactamente, no teníamos pensado que en el país se habían erigido ya gran cantidad de estatuas de Chávez. Es el culto a la personalidad más patológico que yo he visto, mucho más que el estalinista, mucho más que el maoísta. Entonces, fíjense, yo creo que es hora de parar. Yo creo que el presidente tiene que hacer una reflexión con los suyos y llegar a la conclusión. Mire, si yo fuera negociante, yo diría, bueno, chicos, llévense lo que ustedes quieran, llévense la plata que se cogieron. Está bien, pero dejen el país tranquilo, dejen que este país se recupere. Llévense lo que se ha cogido, está bien, pero váyanse, caramba, y dejen que el país se recupere. A lo mejor los que vienen no lo van a hacer mejor, pero la gente tendrá la libertad de quitarlos y de castigarlos. Pero es que ustedes están realmente imperturbables. El 85% de la población dice que no quiere nada con ustedes y ustedes creen que son mayoría. Quieren gobernar el país con una minoría que se asume como mayoría. Una cosa increíble. Es decir, hacer pasar su norma minoritaria como la norma de las mayorías. Ya no son una minoría consistente en el poder, lo eran con Chávez, pero con Maduro no lo son. Y de eso tienen que darse cuenta. A menos que quieran que el país vaya a una confrontación final y que nosotros empecemos a disparar al dispositivo de una guerra civil que sabemos cuándo empieza, pero nadie sabe cuándo termina y cuáles son el número de bajas finales. Si eso es lo que quieren, bueno, pues siguen provocando. De todas maneras es una guerra asimétrica, porque ustedes son los que tienen las armas y el poder, ¿no? Así que, mira. El asunto es que la lógica indica que el chavismo acorralado a todo nivel, porque una vez que Chávez, incluso con Chávez ya enfermo, pero en el poder, hubo que hacer muchas jugadas para que Chávez fuese candidato, porque era la única opción. Obligaron a Chávez a que entregara sus últimos minutos de vida en una campaña electoral que definitivamente lo aniquiló. ¿Con qué propósito? Con el propósito de quedarse en el poder. Porque si Chávez no participaba, probablemente la elección la hubieran perdido, como pareciera ser que ocurrió en la posterior elección donde Maduro le gana por escaso margen a Capriles. Pero el chavismo ha tratado de llevar a la oposición a la confrontación porque es el único sitio que ellos creen que tienen ventaja. Y creen que tienen ventaja porque se supone que el alto mando militar, que por cierto ayer le dieron más prebendas de las que ya tenía, le dieron $200 millones para sus actividades, y le dieron otro dinerito más para que estén los muchachones tranquilos. Pero ellos han intentado por todos los medios forzar una confrontación armada. Saquen los fusiles, hagan esto, pero la oposición con mucha habilidad le ha evadido esta confrontación porque sabe que es una confrontación que la tiene perdida. Ahora, la oposición decidió ir a la calle. Y desnuda al gobierno que pierde la calle. Un gobierno que no tiene respuesta para nada. Yo no les voy a leer mucho porque es larga una declaración, una nota que hacen de Maduro. Pero miren lo que dice Maduro ayer. Oigan lo que dice Maduro ayer. Y usted saca sus conclusiones. Que no falle nada. Tenemos que construir una economía potencia que asombre al mundo. Si no fuese porque Maduro es el presidente de la República y es un tipo que habla con pájaros, le habla a las vacas y baila en tarima cuando sus connacionales están siendo reprimidos y asesinados, yo me reiría. Pero esto en boca de Maduro es una cosa dicha con toda la seriedad del mundo. Una economía potencia que asombre al mundo. Y esto no es la primera vez que yo lo oigo, eso se lo oí decir a Fidel también. Yo me acuerdo que Fidel le dijo al embajador francés, que lo convocó al efecto, cuando en Cuba apareció una vaca que llamaba Ubre Blanca, que fue la única, por cierto.
y le dijo al embajador francés, nosotros vamos a hacer un queso Roquefort mejor que el francés y vamos a producir mucho más naranja que toda la Florida y Brasil juntos, y vamos a producir más cereales que toda la pampa argentina. Lo dijo Fidel, eso no es... Yo no voy a citar a Fidel, que está muerto, para decir ciertas cosas ahora que Fidel no me puede desmentir. Pero lo dijo Fidel, y esto es lo mismo que dice Maduro, pero lo dijo Fidel en aquel momento, acuciado por la desgracia de tener un país que lo quebró, ¿verdad? Lo quebró completamente, y en un país donde no se produce nada. Y que ha vivido de la caridad pública. Primero con los rusos, con los soviéticos, que por supuesto le dieron y cuando se fueron tranquilos, y ahora y después de los venezolanos por la ingenuidad, por la inocentada de Chávez. Pues bien, la oposición quiere un enfrentamiento para tener la justificación. Como quiera que perdieron el apoyo popular, como quiera que lo del Tribunal Supremo no le funcionó, y como quiera que cualquier elección que vayan a hacer la van a perder porque lo dicen ellos mismos, entonces inventan lo de la constituyente. Y yo le pregunto a usted que me está oyendo y viendo hoy, ¿es posible que después que hagamos la constituyente le podamos doblar el brazo al dólar paralelo? ¿Es posible que con la constituyente acabemos con la inflación? ¿Es posible que con la constituyente aumentemos la producción de bienes y la productividad del país? ¿Es posible que con la constituyente elevemos las reservas internacionales? ¿Es posible que con la constituyente consigamos los alimentos y las medicinas? ¿Es posible que con la constituyente logremos nosotros la seguridad que se está comiendo a la juventud venezolana, la inseguridad? Pues no. Pero a Maduro se le ocurrió ayer una constituyente militar. Una constituyente militar, que los militares también tengan, hacen sus cosas, porque Maduro no sabe de verdad qué es lo que está proponiendo. Si a alguien se le ocurriera hacerle algún examen, algún tratamiento, algún estudio semiológico al gobierno, a partir de Maduro descubriría que esto es toda una locura, un dislate. Entonces ayer llaman a los partidos, a unos partidos que ellos ilegalizaron, y le dijeron que se tenían que legalizar, y algunos de esos partidos que ayer fueron, no se legalizaron en el tiempo que les dieron, pero entonces los aceptaron como partido. Entonces, de verdad que yo no sé, chicos, yo no sé de dónde, claro, solo el fanatismo, el fanatismo y como dijo una vez un amigo, un vocero de los militares me dijo un día, yo le propuse hace ya unos cuantos años, le dije, entreguen el poder, que les va a ir mejor, y el tipo estuvo de acuerdo. Cuando se lo planteó a unos militares, dijeron, ay, si nos quitan PDVSA no volvemos más. Fíjate tú que lo último que queda de PDVSA se los deben estar entregando en estos días para traer arroz. Y entonces un país, potencia, se alegra cuando los medios del gobierno dicen, llegaron 4 buques a Puerto Cabello, y 10 buques y 5 buques llegaron a La Guaira, y un buque llegó a Guanta con alimentos. Oye, y entonces resulta que el alcalde de la ciudad de Manaos está angustiado porque los venezolanos se le metieron allá, hasta los guaraos se fueron. Claro, ¿cómo no se van a ir? Si toda la parte indígena del estado de Bolívar se le entregaron a las transnacionales para que se llevaran todos los minerales que allí hay. Y en Colombia, la preocupación de Colombia hoy es, incluso hay uno de ellos muy beligerante contra Venezuela, que dijo, mira, nosotros no podemos hoy tratar a los colombianos, a los venezolanos que se vienen, como trataban ellos a los colombianos que se tenían que ir a Venezuela. Tenemos que tener un plan para recibirlo. Tenemos que buscar la manera de ayudar a que ese pueblo no sufra tanto. Bueno, seguramente Maduro pretende que se vayan todos los venezolanos, pero hay unos venezolanos que se van y no los registran. Por allá hay una gente preocupadísima porque en Australia, en una ciudad australiana, Australia está muy lejos, una venezolana vio a la hija de Jorge Rodríguez y le empezó a decir cosas que en otras circunstancias no se lo tenía que decir. Pero en estado de crispación que vive Venezuela, con un montón de asesinatos, con un montón de presos en la jurisdicción militar. Y con universidades quebradas. Con universidades quebradas, entonces resulta que Jorge Rodríguez envía a su hija a estudiar a Australia. ¿Y por qué no la dejó estudiando en la Universidad Bolivariana? ¿Por qué no la mandó a la Universidad de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué la sacan de Venezuela si este es el país potencia?
Es probable que la carrera que la niña está estudiando no la den en Venezuela, pero tampoco es para hacer una laraca. Tampoco es para hacer una laraca, porque aquí tienen preso a Ledesma sin una razón real, y tienen preso a Ceballos sin una acción, y tienen desaparecido al general Viva y tampoco hay explicación. Entonces hay algunos que se molestan, que dicen, mira, pero no pueden estar molestando al embajador que estaba comiendo en el Aranjuez allá en Madrid. Yo estoy en desacuerdo que molesten a los embajadores cuando están comiendo, porque les puede hacer mal la digestión, sobre todo si el hombre se estaba comiendo unas croquetas de cazón, son las que están de moda ahora. Allá en España la croqueta está de moda. De cazón, que tú no sabes cómo le dicen el cazón allá. Al cazón allá le dicen, ¿sabes cómo le dicen el cazón? Allá le dicen, bonito no, el bonito es como un jurelito pequeño, le dicen, mira, le dicen, ¿cómo que se llama ese que? Bacalao del Mar del Norte. una croquetica de bacalao. Bueno, entonces resulta que tampoco es para estarse que arriesgando la vestidura, pero la pregunta es, ¿por qué la hija de Rodríguez estudia en Australia? ¿Por qué la hija de Chávez estudia en Francia? Es una buena pregunta. No, dime tú si no es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es decir, ¿por qué se van a estudiar afuera? ¿Por qué se van a estudiar afuera? Si dicen que la Universidad Bolivariana es una de las mejores del mundo. ¿Por qué la hija de Cabello quiso estudiar en una universidad brasileña? Entonces tú dices, no, mire, que fue a su posgrado en cirugía plástica, buenísimo. Que se fue a hacer un estudio en Australia de tal cosa, de cómo los canguros brincan y no se les sale la cría. Sí, señor. Bueno, eso es importante, pero después de allá ponerse a decir... O cómo hacer perro caliente de la cárcel de canguro. Claro, entonces resulta que entonces comienzan con aquella cosa plañidera de, la están molestando, que le están molestando nada. Yo vi, a menos que le hayan hecho otra cosa, ¿no? Porque si es así, violencia, pero le estaban diciendo las cosas que su papá debe oír en Caracas a diario. O lo que ellos le hacen a diario a los venezolanos, o es que aquí... Lo que pasa es que a veces los papás envían a sus hijos afuera para que los hijos no se sientan avergonzados de las fechorías que ellos hacen. Puede ser. Y claro, la manda bien lejos, porque mandarla bien lejos a lo mejor no oye las noticias de Venezuela y de lo que su papá hace. Porque su papá desaparecido en obras que no se hicieron en el Distrito Federal por 25.000 millones de bolívares. Entonces... Eso es una cuenta que tiene que rendir Jorge Rodríguez. Entonces no se trata y no se trata de ninguna manera. Ahora, Jorge Rodríguez tiene ocupada el centro de Caracas como si nada más fuera para ellos, como si otros venezolanos no pueden ir al centro de Caracas. No, eso chicos, tiene que escuchar. Y además yo siempre me opuse a que en aquella época que daban los cacerolazos, llegaba un tipo a comer a un restaurante. Me acuerdo que pasó con Ismael García aquí, un restaurante que está cerca del canal. Y le empezaron a tocar, yo le dije, chicos, ¿qué necesidad? Dejen a ese señor que almuerce tranquilo, que estos son sitios, y en los bares son sitios de distensión. Tampoco estoy de acuerdo que estén maltratando a nadie, pero un momentico, en Venezuela estamos viviendo una situación difícil. Y si bien es cierto, eso no se debe hacer, tampoco es que para ponerse a llorar y a decir que entonces que una mujer le gritó a Tari William en un hotel, y porque en México, bueno chicos, si ese es parte del proceso, esa gente no está en Australia, ese que está en Australia seguramente está porque esa diáspora es la diáspora venezolana que la votó la situación económica y política del país. Sí, porque hay que ver, irse tan lejos. No. Australia queda lejos, Nueva Zelanda queda lejos, y hay muchos venezolanos, hay sitios donde nosotros jamás pensábamos ir, los venezolanos se han ido. Es decir, Maduro habla inclusive de una constituyente para la juventud. Resulta que 2 millones de jóvenes están afuera, haciendo las cosas más increíbles. Pero no me diga esto, amigo. Diga lo siguiente. ¿Cómo es posible que Maduro hable de una constituyente para la juventud y el sueldo de un profesor universitario titular a dedicación exclusiva sea menor que el sueldo mínimo? Dime tú, esas son incongruencias que tú cuando se lo conversas a alguien del exterior, tú le dices, pero mira, ¿tú sabes cuál es el salario, el sueldo mínimo? Tanto. ¿Y sabes cuál es el sueldo del profesor? Tanto. Y no puede ser. Cuando tú le dices, mira, sin ir muy lejos, el paquete de harina de maíz precocida, yo creo que vale como 1.000 bolívares. El nacional. 1.200. El nacional. Sí. Ese es el precio que tiene. El que traen de Colombia tiene un precio de 5.800. Entonces te dicen, pero ¿por qué el de Venezuela tiene ese precio y el colombiano 5.800?
Y tú se lo preguntas a los funcionarios públicos de aquí, a los de la gobernación del Estado, los que traen la mercancía, que yo no estoy en desacuerdo que ellos hagan negocios. Si hay alguien del gobierno regional o amigo del gobierno que hace negocios, perfecto, está en su derecho como comerciante. Lo que yo estoy en desacuerdo. Lo que pasa es que un funcionario público de la calidad del gobernador puede ser comerciante. Pero a lo mejor no son funcionarios públicos, son gente allegada al gobierno regional, que es otra cosa. Son funcionarios, son entes privados. Sí. Pero cuando yo les digo, pero ¿por qué motivo? ¿Cómo haces tú para apoyar a un gobierno? Claro, te da a ganar dinero porque tú traes mercancía de Colombia y la vendes aquí, buenísimo, y la traes protegida por el ejército, perfecto. Pero ¿cómo haces tú para explicar? ¿Cómo me explicas tú a mí, que estudiaste economía en la misma escuela que estudié yo, que el precio de la mercancía en Venezuela es 1.200, pero tú permites que lo importado, si es el mismo producto? Claro, es el mismo producto. Y más aún, cuando el gobierno tiene el 51 o más por ciento de la capacidad de producción de harina de maíz precocida. Entonces, me viene a decir Maduro que tenemos que construir una economía potencia que asombre al mundo. ¿Sabes lo que me potencia a mí lo que realmente irrita a uno es el concepto potencia, ¿no? De pronto, chicos, lo incorporan al lenguaje y lo tiran para todo. El país potencia, el Estado potencia, la educación potencia, la salud potencia. Y cuando hacemos la evaluación de las dimensiones en potencia que dice el gobierno que tiene, resulta que estamos despotenciados, porque mira, en salud estamos peor. Los datos epidemiológicos en Venezuela hace mucho tiempo que no se publican. No sabemos cuáles son. Mira, bueno, hay epidemias, para decirlo, de sabrosita, pues. Ustedes ven a la gente rascándose todo el tiempo, porque la calidad del agua ha caído tanto que la gente se contamina de bacterias y todo lo demás y se enferma de la piel. Enfermedades que habían sido totalmente liquidadas hoy reaparecieron. Entonces, en salud estamos quebrados. Educación, ahí están las universidades, como dice Francisco. El sueldo de un profesor da lástima el sueldo del profesor. Ahora, la calidad de la educación que damos, por la caída de los ingresos de los profesores que no pueden comprar un libro. No pueden comprar un libro. Un libro hoy en día está por el orden casi de los 20.000 bolívares, o más caros inclusive. O suscripciones a revistas internacionales, a revistas científicas. Es imposible que un profesor se haga partícipe de revistas a nivel internacional. De que la educación universitaria está por sobre la investigación, ni se diga. Revistas arbitradas en la Universidad del Zulia han bajado, pero sustancialmente porque el CONDES, por ejemplo, no tiene con qué financiarlas. Alimentos ni se diga, medicinas igual. Es decir, mire, ¿de qué potencia estamos hablando? Entonces, se incorporan conceptos que se vuelven cliché, que se vuelven pura consigna. Este es un país gobernado a punta de consigna, porque no hay un logro importante que vaya en beneficio y en el logro del pueblo. Las misiones primero estaban muy focalizadas y segundo, mira, la población excluida de las misiones es impresionante, hasta el punto de que hoy el que no esté inscrito en el carnet de la patria no puede, por ejemplo, consumir pan en algunas panaderías que están expropiadas por el gobierno en el Distrito Federal. Y lo peor, los que no estén en la lista del Seguro Social no van a poder votar. Ah, bueno, fíjate. Los que no estén en la lista del Seguro Social. ¿El Seguro Social? Sí, señor. Mira, pero para que tú veas, yo te iba a también, porque es que como estamos hoy esta mañana. La vaca mariposa. Tú sabes que en Cuba hay una muchacha que iba a estudiar primer año de periodismo. Entonces ella se metió en un grupo de esos disidentes cubanos. La han botado de la universidad, chicos. La han botado de la universidad. Tipa, brillante estudiante. Ella es de un grupo de esos disidentes y la han botado de la universidad. Pero no solamente que la votaron, sino que le han dicho de todo. Y entonces uno dice, ese es el tipo de universidad que quieren los chavistas, porque aquí también a unos muchachos de la Universidad Bolivariana que se atrevieron a decir que ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, los votaron también. Entonces esa es la universidad de la que el chavismo alardea. Claro. Yo me imagino que las muchachonas estas que van al exterior a estudiar, que tienen todo su derecho, porque su papá tiene bastante real y los quieren dar una buena educación para cuando regrese a la democracia ser venezolanos que tengan oportunidades, buenas oportunidades. Pero yo digo, ¿y por qué no fortalecemos las universidades nacionales? Miren, el hospital universitario ya no pueden hacer las pruebas retrovirales para la cuestión del VIH.
porque no hay con qué hacerlo. No hay con qué hacerlo. Y sin embargo, nosotros seguimos diciendo que tenemos la mejor salud del continente. Y alardeamos de eso y se lo echamos en cara a los colombianos. Sí, Maduro dice que aquí hay 5 millones de colombianos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí lo que hay es muchos venezolanos hijos de colombianos que en su momento llegaron. Pero Colombia es un país que nos lleva una morena en muchos aspectos. Y hay que también, mira, desmontar aquello de que dicen, ay, que este país está tan mal que no. Yo sé que el país está mal, pero yo también creo que este país puede recuperarse en menos tiempo del que algunos dicen. Otras cosas, porque resolviendo los problemas más puntuales de la economía venezolana, nosotros podemos salir adelante. Ahora tenemos que tener un gobierno, primero que gobierne, porque con Maduro se ha perdido la gobernabilidad. Maduro tiene la fuerza, pero Maduro no gobierna porque cuando se gobierna se tiene el apoyo de la gente. Y Maduro no tiene el apoyo de la gente. No la tiene, de verdad. Mira, a mí me llamó la atención lo de la estatua de Chávez en la Villa de Rosario. No había un militar, no había un policía, no había un camisa roja que defendiera, que los tipos se fueron y tumbaron la estatua. A lo mejor, yo no voy a decir que por una razón política, la tumbaron, pues, porque estaban ahí alebrestados. Ahora los andan buscando para meterlos presos, a los muchachos, porque tumbaron la estatua de Chávez. Y aquí, entonces, tumbar la estatua de Chávez es un delito. ¿Qué delito es? Político, militar. Y los sacaron de la villa a los que hicieron presos y lo van a mandar para el Guárico, para castigar también a los padres. Y se podrán presentar después a buscar votos en la Villa del Rosario. Y peor, son civiles, muchachos civiles enjuiciados por tribunales militares. Pues, increíble. Y tumbaron la estatua de Chávez. Y entonces en Venezuela, nosotros estábamos acostumbrados a que las estatuas fueran las de los próceres de la patria, pero aquí no hay estatuas de Guzmán, ni estatuas de Pérez Jiménez, ni estatuas de Gómez, ni de Pérez, ni de Pérez, ni de Betancur, ni de nadie. Solo de Chávez. Pero ¿sabes por qué? Porque el chavismo quiere hacer ver que en Venezuela, antes de Chávez, no hubo izquierda ni hubo nada. La izquierda llegó con Chávez y Chávez es el único referente para la épica. Nos vamos a ir a las comerciales. A comerciales. Amigos, seguimos acá en Global TV conversando sobre la situación del país, situación que a rato se nos pone demasiado complicada porque a pesar del esfuerzo que la oposición hace, y no la oposición, el pueblo hace en las calles para tratar de persuadir al gobierno de que la situación no es buena, el gobierno se empeña en reprimir con mucha violencia. La violencia del gobierno es una violencia que ellos la llaman el Zamora 1 y Carabobo seguramente el Zamora 2 y ya hay unos cuantos venezolanos que entregaron su vida y con la característica siguiente, que eran gente muy joven. Pero este conflicto no se va a resolver porque a pesar de que el gobierno tiene abrumadoramente de su lado la violencia porque tiene control de las armas y tiene el poder, dinero para traer armas, para traer hasta mercenarios, el día que le hagan falta los puede traer. La gente en la calle lo que tiene es su deseo de cambiar las cosas, pero tanta violencia y tantos problemas a la comunidad que le generan la violencia, porque es evidente que cuando la gente sale a manifestar, le genera inconvenientes a otros. Por eso yo siempre he dicho que las manifestaciones de la oposición deberían alejarse de los centros de enseñanza o de los centros de salud, porque el gobierno no le importa. Si tiene que tirarle bombas lacrimógenas a un psiquiátrico se le lanza, pero si se le tiene que enviar a un ancianato se las tiran también. Ellos no están ahí sino para tirar bombas. Entonces, por supuesto, eso pasa porque los jefes que no tienen idea de cómo resolver los problemas de la sociedad y de la comunidad. Y por supuesto hay gente que juega de alguna manera a que la oposición se desgaste,
¿Esa gente está dentro o fuera de la oposición? Hay sectores de oposición. ¿Dentro? Dentro de la oposición. ¿Tú crees, Francisco? Sí, seguro estoy. Que hay gente que está apostando a que esto se desgaste, que apuestan a que haya una derrota. A que la calle no va a lograr absolutamente nada. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es más o menos termina siendo una oposición complaciente al gobierno. Sí. Sí, o que el gobierno permita unas elecciones tuteladas donde ellos de alguna manera ocupen algún puesto de sí, algún puesto de relevancia. A mí me cuesta realmente creer eso, pero bueno, pero todo parece perfilarse hacia allí. Yo sé que lo hay. ¿Sí? Ahora, en Venezuela se están produciendo cambios interesantísimos. Fíjate tú, por ejemplo, el caso del Zulia. En el caso del Zulia, mientras todo funcionó con normalidad, con cierta normalidad, la movilidad entre la política y los políticos era mínima. Pero la calle ha potenciado a Juan Pablo Guanipa frente a Rosales. Rosales es poco menos que hoy que uno más. Uno más. Rosales no tiene hoy. ¿Y cómo se lograba que Rosales dejara de ser un líder tan importante en el Zulia? Bueno, la protesta popular, donde Guanipa se pone al frente de la protesta, desplaza el liderazgo de Rosales. Es lo que en 8 años no se hizo. Desplazar a Rosales. Claro, el liderazgo lo logra la lucha en la calle, lo logra el compromiso, ¿entiendes? Pero como Rosales juega sus cartas, y juega las cartas de la gente en la calle, interpretando los deseos de la mayoría. Rosales juega la carta del desgaste. Rosales juega la carta del desgaste porque eso es su juego. Y a lo mejor él, para sus intereses particulares, tiene razón. Lo legitima de esa manera. Pero eso le hace perder influencia a nivel de la calle. Rosales tiene perdida prácticamente el apoyo de la clase media hacia arriba. La tiene prácticamente perdida y va a ser difícil recuperarla. ¿Y cómo se logró eso? En la calle, en Caracas. Hay un liderazgo que emerge y que, está los Freddy Guevara, difícilmente va a ser sustituido por lo siguiente, porque es que el viejo liderazgo conservador no iba a ser desplazado si no existía una contradicción interna que los pusiera en igualdad de condiciones y se pudiera ver el liderazgo de uno y el liderazgo de otro. Fíjate tú, cuando Acción Democrática, que era un partido con grandes mayorías, le tocó decidir entre los jóvenes y los viejos. Apostó por los viejos. Apostó por Alfaro Cero. Cuando tenía dirigentes como Claudio Fermín y como Antonio Ledesma que podían ir hasta allá. Y el propio Ramos Alup. Cuando el propio país apostó por dos líderes nuevos como Osvaldo Álvarez Paz y Andrés Velázquez, Caldera gana con el 26%. Caldera gana con la mínima votación. Entonces, no fue posible en ese momento cambiar. Una generación de venezolanos se quedó en el camino. Ahora, otra generación emerge, que es la generación de las luchas, cuando la de Radio Caracas Televisión y tal. Y entonces aparece Freddy Guevara, que ayer lo apuntala Leopoldo López. Cuando la esposa de Leopoldo López le dice a la gente, al mundo, le dice, mira, hemos estado bajo la conducción de Guevara, que es el vicepresidente de la Cámara. Y están bajo la conducción de un joven de apellido Pizarro, y está un joven llamado Stalin González, y uno de apellido Requesén, y otros más. ¿De acuerdo? Y otros más que no recuerdo. Esa es la nueva generación de liderazgo. La muchacha hija de Manuela Bolívar y Gaby Arellano. Entonces comienza un grupo de dirigentes a emerger. Es la nueva generación de políticos venezolanos que solamente fue posible desplazar al viejo liderazgo en una confrontación y la están llevando bien. Ahora, ¿de qué se trata ahora? De que ese nuevo liderazgo entienda que las calles necesitan todos los días sumar apoyos. No importa de qué se haya pensado o hecho ayer, lo importante es lo que se hace hoy. Aquí no se puede estar mirando a nadie por encima del hombro. Aquí hay que aceptar a todo el que venga, que esté dispuesto a sacar a Venezuela de la crisis en la que está. Rescatar la democracia y la libertad democrática es una cosa que nos es cara a todo, muy cara a todo. Y el que quiera estar aquí, y lo digo con las palabras, con los nombres para que se me entienda perfectamente bien. Aquí hay que hacer una gran alianza entre todos los sectores democráticos con los sectores que militaron en el chavismo.
llámese Nin Mareva, llámese Alcalá Cordones, llámese Héctor Rodríguez Torres, y hacer un gran acuerdo nacional para mostrarse al gobierno. El propio Juan Barreto decía ayer que era necesario un referéndum consultivo para ver si la gente quiere constituyente, chico, y o no. Seguramente Juan Barreto, Juan Barreto es más periodista que político, y es un tipo mucho más periodista que político, entonces, y a Barreto hay que entenderlo como es. Ahora, que aquí el que haya cometido delitos, pues eso tenemos que arreglar después. Ahora te digo una cosa, perdón, Arena, y la última parte, la decantación final viene dada por unas elecciones. Aquellos que en la lucha hayan ganado la aceptación popular, pues tendrán el apoyo popular, y los que no, pues se quedarán en el camino. Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted. Lo hemos dicho yo creo que desde la semana pasada nosotros venimos insistiendo en este tema. Es necesario un gran pacto democrático por la democracia. Y ahí tiene que estar la mayor suma de factores posibles, de factores que incluso pudieran haber estado en el chavismo, pudieran inclusive decir que son chavistas, pero que no son maduristas, como es el caso de Luis Ortega Díaz, que sus declaraciones son las que nos tienen en este escenario hoy en día. Las declaraciones iniciales, Luis Ortega Díaz, cuando dijo que se ha roto el hilo constitucional, nos tienen en este trance hoy en día, es decir, que dio un paso al frente. La gente dice, sí, pero todavía está tibia. No, actúa como tiene que actuar. Ella es parte del poder del Estado. Un pacto democrático amplio, con gente que se desvinculó definitivamente del chavismo porque reflexionó, porque se dio cuenta que esto no tenía ninguna salida democrática, etcétera, etcétera. Pero, ojo, pero es necesario que un liderazgo moral, éticamente comprobado, sea el que asuma el liderazgo de este compromiso. Yo apostaría porque Leopoldo diga, mira, es necesario un gran pacto democrático y que toda la gente se incorpore a ese pacto y empiece a nombrarlo. Eso, por supuesto, eso tiene que ver, por supuesto, Arena, con que haya conversaciones, que se le plantee a la gente, porque también vemos en sectores de la oposición muy radicales que por ejemplo, no quieren a Falcón, no quieren a Rosales. Entonces, ese no es el asunto hoy. El asunto hoy es salir al gobierno. Todos los que estén de acuerdo con la salida del gobierno. Entender que esto es un régimen, esto no es un gobierno, esto es un régimen que pretende realmente refundar el Estado. No es el aparato del Estado, como se llama, no, es refundar el Estado. Es hacer otra cosa de Venezuela, es liquidar lo que había. Y además, construir algo que va contra la idiosincrasia del venezolano, contra la cultura del venezolano, contra la naturaleza y la filosofía y el movimiento de lo que es el país en general, y del sentimiento y el sentido del venezolano. Se trata de una cosa bien grande, además. Por eso que es necesario, es decir, y esto tiene que asumirlo realmente el liderazgo que emerge, pero el liderazgo además que es una fortaleza ética. Yo creo que López hoy es una fortaleza ética como casi ningún otro dirigente en el país. Y él, desde la cárcel o desde donde esté, tiene que hacer ese llamado. Un llamado también a Rosales, a Falcón, a Machillanda, ¿cómo se llama? Al general Miguel Rodríguez Torres, a Costa Carles, es decir, a todo aquel que quiera luchar por las libertades democráticas. Un llamado, un pacto enorme, gigantesco, y llámese como se llame, usted lo puede llamar pacto social, el pacto de la nueva Venezuela. Rumbo a unas elecciones generales. Como usted lo llame, llamar a unas elecciones generales, porque lo único que nos sale de esta crisis es unas elecciones generales, que se cambie definitivamente lo que nos tienen en estas circunstancias. Y el presidente Maduro debe reconocer, tiene que hacer una negociación no pactada además, porque hay gente que ha cometido atropellos demasiado grandes y no se puede ir con Bueno, pero será la justicia la encargada. Exactamente. La encargada de resolver eso. Pero además hay que darle una salida, hay que buscar, una salida. Está bien. ¿Quién puede irse a Cuba? ¿Quién puede irse a la Unión Soviética? ¿Quién puede irse a China? Eso se arregle, pero eso ya tiene que ser una cuestión ya más privada. Pero lo que digo es que lo que no puede ser es que ahorita entre alguien y le digan, bueno, te vamos a poner la rayita amarilla. Para cuando salgamos de esto te vamos a honrar. Aquí todo el mundo tiene que estar en igualdad de condiciones. Y luego de unas elecciones generales, que se aplique la justicia, como es, con unos jueces verdaderamente imparciales o independientes, que haya de verdad una justicia, porque a lo mejor hay algunos que merecen ser castigados por sus delitos, pero a lo mejor algunos son acusados de delitos que no cometieron y la justicia los absolverá. Lo que no puede ser en este momento es que comiencen a creer que porque salen todos los días a la calle
y todos los días demuestran que el gobierno no tiene política, todos los días demuestran que el gobierno perdió la calle, con eso no vamos a lograr absolutamente nada si no se le acompaña de cada día más gente que esté en la lucha por las libertades democráticas. Y en esa lucha hay que tratar de hacer un gran acuerdo nacional, aunque a algunos no les guste, pero hay que hacerlo. Y de todas maneras hay que buscar la forma de plantearle al país salidas económicas y políticas. Hay que plantearlas de verdad, porque seguramente han habido esfuerzos individuales, pero ahí tiene que haber un esfuerzo colectivo de presentar qué vamos a hacer con este país después de tomado el gobierno. Porque esas cosas la gente también las está esperando. Pero un gobierno que está empeñado en hacer una constituyente para hacerse un traje a su medida, con el propósito de quedarse legalmente en el poder, no tiene interés en conversar, excepto que vea que frente a él tiene una gran mayoría incuestionable, donde están viejos chavistas, nuevos chavistas y el antichavismo de siempre. Sí, señor. Mira, y es posible un gran acuerdo, es posible, y establecer las reglas de juego de ese acuerdo. Garantizarle al sector trabajo, al sector capital, al Estado como Estado y a los demás sectores, garantizarle una vía de salida, una vía de construir una nueva situación sociopolítica, un nuevo orden. Es decir, alguien tiene que hacerse cargo de la demanda de orden que hoy la sociedad está demandando. Que alguien le diga al gobierno que esa constituyente que quieren montar no la va a aceptar la comunidad internacional. Ya le dijeron que no le aceptaban, los vecinos se lo acaban de decir, hasta el propio Samper, que hasta hace pocos días era un asalariado del gobierno, le acaba de decir que necesitan devolverle a la Asamblea Nacional sus funciones, y no solamente eso, sino que necesitan que haya unas elecciones generales, y eso es lo menos que se puede pedir. Y eso destrabaría. Eso no es terrorismo, eso no es golpismo, eso es simplemente la lógica que debe imperar en un país donde todavía es posible hablar con propiedad de algunos asuntos. Pero la comunidad internacional no va a aceptar la constituyente, la podrá aceptar Rusia, la podrá aceptar tal vez China, la podrá aceptar Irán o Corea del Norte, y quizás los cubanos. Pero el mundo no va a aceptar una constituyente como la que plantea Maduro. Por eso es que es inviable. Por eso es que Maduro dice que va a llamar a los partidos políticos, y todo el mundo sabe que esos partidos políticos que ayer fueron, que por cierto hay unos que aparecen que fueron y no estuvieron, porque la gente de Lápiz sacó un comunicado diciendo que ellos nunca estuvieron allí, que yo no sé cuántos son los militantes de Lápiz, pero la suma de todos los partidos que están allí, ninguno se validó, chicos. Ninguno de los partidos se validó. Entonces, oye, no sean tan irresponsables. Y vamos a mañana con los empresarios. ¿Cuáles empresarios? Encabezado por el tipo que dijo que había que romper los cochinitos. Por favor. El único soporte que le queda al gobierno son las Fuerzas Armadas. Es las Fuerzas Armadas y los colectivos que están allí porque le queda a la Fuerza Armada. El día que la Fuerza Armada no termine, el día que Padrino López o alguno de ellos haga una declaración como la que hace Luis Ortega, ese día los colectivos dejan las motos en su casa. El día que se reproduzca en la Fuerza Armada una Luis Ortega, ese día se cae Maduro. Obviamente que sí. Se rompe la unidad del aparato. Eso es innegable. Pero por supuesto, hay que ver para creer. Pero hay que ver para creer, pero las dinámicas sociales son complejas. Sí, claro. Y lo que hoy parece que no es difícil, posible, mañana puede serlo, porque cada sector evalúa. Porque fíjate tú, por ejemplo, la represión a la que ha llevado el alto mando militar, el alto mando de la Guardia Nacional, a la Guardia Nacional, pudiera ganarle adeptos y dineros ahora, pero a futuro nadie va a ver a los guardias nacionales con aprecio ni con afecto, y mucho menos a ese mamotreto de Policía Nacional, que antes de que estuvieran reprimiendo, todo el mundo los conocía porque eran más los escándalos por delincuencia que por las cosas que ellos estaban haciendo positivamente. No lo digo yo, está en todos los medios, hasta en los medios oficiales. Entonces, y los colectivos armados, que están armados, son guapos porque tienen el apoyo de la Fuerza Armada. El día que el apoyo de la Fuerza Armada se le quita al gobierno, se acaba todo. Y lo más grave es que en estos días y en años anteriores se cometieron delitos de lesa humanidad, y sobre esos delitos de lesa humanidad, si es verdad,
que a lo mejor uno no tiene que resolver mucho porque son tribunales internacionales que terminan pasándole la factura. Y hay familias que se resienten, porque si bien es cierto que muchos de los que van a salir, muchos de los que se tendrán que ir, se irán a disfrutar de lo ganado, tal vez ilegítimamente, muchos familiares se quedarán. Y esos que se queden, por lo menos por un tiempo los van a mirar un poquito mal. Esos que se desgañitaban llamando escuálido a la gente en la calle, oye, sí, a lo mejor van a tener que bajar la mirada. Porque es que el venezolano es así. Mira, yo te he contado, no lo voy a contar ahora. Cuando yo llegué al Zulia, yo llegué en el año 56 y gobernaba Pérez Jiménez. Y en el año 57, en noviembre del 57, por ahí, llevaron a casa de mi abuela una invitación para ir a la inauguración de un busto de Pérez Jiménez en una plaza en la zona de la Tropicana, en Ciudad Ojeda. Y lo llevaron y había que ir. Mi abuela decididamente anti-perijimenista, pero había que ir porque mi papá estaba trabajando y teníamos que ir a la cosa. Y fuimos a la cuestión. Y había un señor llamado Rogelio Calle, que era constructor y tenía camiones y cosas esas, que era, digamos, el factotum de la construcción y que convocó y todo. Bueno, todo el mundo fue, hubo los discursos, todo el mundo aplaudió. Yo recuerdo que yo tú aplaudiste también, chiquitico y todo. Fue la primera vez que yo aplaudí. Entonces yo tenía como 8. Tenía 7 años. 7 años. Aplaudí. ¿Así? Ya era de izquierda. Sí, era de izquierda. Entonces yo aplaudí y nos fuimos. Unas semanas después, el hombre que estaba en Miraflores, mira, cuando pasó Pérez Jiménez por la carretera nacional, en una caravana que creo que iban para Valera, venían como de Maracaibo, todo el pueblo, Arena, en la calle, sí, a lo largo de la avenida. Así Cuando pasó Pérez Jiménez, todo el pueblo, en la calle nacional de Ciudad Ojeda, que era un pueblo pequeño en esa época, todo el mundo, yo vi a Pérez Jiménez y los carros con la bandera nacional y tal. Ok, la gente contenta. El día 23 de enero, que se supo que se fue Pérez Jiménez temprano en la madrugada, ya al mediodía, el busto de Pérez Jiménez, nadie sabe quién está. Y tampoco aquella cancioncita que decía, Coronel Marco Pérez Jiménez, presidente constitucional, esa tampoco se volvió a cantar más. Bueno, para que tú veas, entonces claro, la gente cree, que la gente cree, y Pedro Estrada nunca más regresó a Venezuela. Yo creo que Pedro Estrada, porque le gustaban mucho los quesos y los vinos franceses, pero nunca más regresó a Venezuela, Pedro Estrada. Pedrito Estrada. Es que, bueno, y habrán algunos que no regresan. Es la historia de los venezolanos. Y vivimos un periodo con dificultades y con éxitos y cosas de esas, pero vivíamos los venezolanos. Al punto que aquí ingresaba la Fuerza Armada cualquiera que quería ingresar, incluso con materias aplazadas. Sí, señor, nada más por dar una demostración de que pichaba 80 millas por hora. O algunos que entraban porque su papá era dirigente sindical en el oriente del país y metió a toda su familia en el ejército para asegurarles el pan nuestro de cada día. Entonces ahora vienen y dicen que este es un país donde los pobres no tenían posibilidades, donde nadie podía entrar a las universidades. Incluso hubo una ministra que dijo que para ingresar a la Universidad Central había que acostarse con los profesores. Sí, lo dijo. Increíble, la verdad. Como dijeron tantas cosas, tantas mentiras, que por cierto a mi tía Neta que le echaron una broma, porque ella se vino de Margarita a bañarse en el Guaire y nunca se pudo bañar porque le iban a meter presa. Bueno, porque eso es una de las grandes mentiras las grandes mentiras, ¿no? Antes metían preso a que se tiraba al Guaire. Ahora la gente, para que no la metan presa, se tira al Guaire. Sí, así es. Bueno, y que este gobierno tiene esa característica, apunte consigna y apunte mentiras. Todos los días nos meten una mentirilla más o menos significativa. Ojalá que el país entre en una especie de, yo creo que un nuevo gobierno, un gobierno de transición, tiene que instalar inicialmente, aparte del acuerdo, es decir, es decir, usted lo llama como lo quiera llamar,
no se puede usar, no se puede hacer a la usanza del 58, porque obviamente los protagonistas hoy en día son otros. Y un proceso de transición hoy en día apuntala hacia otro tipo de acuerdos, no tanto a un acuerdo por arriba de las élites, sino que un acuerdo con los actores sociales fundamentales y más significativos. Hacia eso podemos ir. Inclusive, mire, lo que pasa es que aquí se juzgan muy mal algunos eventos, pero Lucinchi, el despreciado Lucinchi, inició una cosa bien interesante, ya lo había hecho Luis Herrera, pero Lucinchi le dio cierta forma bien distinta, se llamó la COPRE, dirigida por Carlos Blanco. Y Carlos Blanco propuso allí renovar el acuerdo que se había hecho en el 58, un acuerdo ahora distinto, porque ese acuerdo, que pudiéramos llamar de carácter triangular corporativo, liquidaba las posibilidades de un golpe. Pero nadie entendió a Blanco, y mucho menos a Matos Azócar, y con Pérez en el gobierno sobrevino un golpe que si se hubiese realizado lo propuesto en la COPRE de Carlos Blanco y de Matos Azócar, ese golpe no se hubiese producido. Pero bueno, así es la historia, así es la política, y hoy estamos parados en una situación bien difícil. Por eso que yo digo, y lo he dicho muchas veces, que hay que volver, si hay que volver a alguien en el pasado, hay que volver a Betancur. Hay que retomar a Betancur. Los venezolanos de hoy, esos que dicen que son de izquierda, no lo conocieron ni lo han leído. Hay que volver al viejo Betancur, que podía sentar las bases teóricas y políticas de un nuevo acuerdo amplio. Ahora, sacando las características del viejo estado de franquicia, que el propio Betancur fue el fundador y donde otorgó poderes a los diferentes sectores sociales. Bueno, hoy en día un acuerdo es importantísimo y hay que ir hacia allí. Hay que volver a Betancur, al viejo espíritu democrático de Betancur, y volver a refundar el Estado con un nuevo acuerdo, con un nuevo pacto democrático, con un nuevo compromiso por la democracia. De eso se trata, porque los Maduros, los Cabellos, los Agua y compañía, hoy en día no tienen cabida en este mundo, por el espíritu y el sentido del mundo como se mueve hoy en día. Señores, vamos a una pausa y en unos instantes regresamos con ustedes. Aquí seguimos, amigos, y quiero decirles que lo prometido es deuda. Ayer Ender Arenas, que como ustedes saben, Arenas fue un militante de la izquierda durante muchos años y admirador de José Vicente Rangel. Rangel, en conocimiento de que Arenas lo admiraba mucho, porque, claro, lo admiraba porque Rangel en su momento era un gran defensor de los derechos humanos, y a pesar de que Rangel era muy difuso en cuanto a la ideología que profesaba, Arenas le admiraba, y Rangel decidió un día para solidificar esa amistad regalarle un suéter, ese que tiene Arenas puesto hoy. Tengo varios mensajes donde me dicen que por qué ese suéter. Este me lo regaló José Vicente Rangel cuando supo que yo me deslindaba de él y apoyaba la candidatura de Pecoff en el MAS. Entonces él, para congraciarse conmigo, me regaló este suéter. Miren, este suéter con la que él tenía una cantidad enorme de suéter, ¿viste? Tenía cientos de suéteres. Sus closets estaban llenos de suéteres de todo tipo y de todo tipo de tejidos. Mira, tenía de lana, también tenía mucha dignidad en los suéteres. Y sí, también, José Vicente, yo recuerdo la imagen vertical que diseñó Jacobo Borges, para dar a entender que la política del MAS era vertical, era una política honesta, y José Vicente fue la personificación de esa política con aquella imagen verticalizada, con su traje negro, que lo que faltaba era el sombrerito y los adecos se lo pusieron, y con una ametralladora atrás. Bueno, el caso es que este suéter, y yo en ese momento le agradecí a José Vicente. Aquí me dicen que en verdad, que si no fuera por los lentes me pareciera José Vicente. No, además José Vicente usa bigote, ¿no? Yo no uso bigote. Y además, y mal afectado con una hojilla jalacachete, porque no hay otras. Volvieron las hojillas jalacachete. Jalacachete, pero sí. Parece que me dijeron que estaban buscando que le hiciéramos publicidad en el programa de radio. ¿Sí? Sí, para una afectada no al ras, una jalacachete es más eficaz. Es más eficaz. Sí, señor. Mira, aquí me dicen que en la zona oeste de pobreza extrema, la pipa de agua la venden 800 bolívares.
dice Jesús Villalobos. En la Venezuela potencia, la pipa de agua la venden 800 bolívares. Bueno. Soy el profesor Carlos Ferrer, tremendo programa, no me lo pierdo. Pregunto dónde están los motores que propuso el gobierno. Bueno, dicen que están en una chatarra, en una venta de chatarra que está por la circunvalación 2. Buen día, profesor, y ese suéter, mi alma. Eso es una señal de que los suéteres están haciendo su agosto. Señora Elena, de verdad usted se parece muchísimo a José Vicente Real si no fuera por los lentes. Alfredo Sánchez. Habrán sorpresas para muchos y cambio de rumbo, pero Dios tiene su tiempo, pero las ollas están montadas y que en su momento recibirán su porción. Y ojalá queden conformes. Bueno. Buenos días, felicitaciones por su programa. Digan si cancelan hoy el retroactivo, dice Carlos Gómez. Esa información solamente la puede dar nuestro amigo Emmanuel Bracho, que es el que está pendiente de esas cosas menudas y sin importancia, ¿no? Buen día. El que personas profesionales como ustedes hablen menos y hagan más, generalicen menos y analicen más. Encontraremos vías para solucionar los problemas del país, no a los partidos políticos. Bien, vamos a aclarar una cosa bien importante. No hay democracia sin partidos políticos. Sin embargo, aquí durante bastante tiempo se empezó a gestar lo que se llamó la antipolítica. Y los resultados son estos barros que tenemos hoy. Ciertamente los partidos cometieron errores, los partidos se distanciaron de sus representados. Es decir, los representados cambiaron y los que decían ser sus representantes no lo hicieron. Y los partidos quedaron realmente en una situación muy precaria y el advenimiento del chavismo terminó por liquidarlos y casi autoexilarlos internamente. La palabra partidaria quedó lejos del sentido, del sentimiento de los venezolanos. Pero los partidos se han recuperado y hoy una mayoría de venezolanos entienden que sin partidos no hay democracia. Que inclusive los errores del 2002 se cometieron porque los partidos estuvieron fuera de ese juego. Entonces yo creo que es hora de empezar a redimensionar la palabra partidaria. Esta ha reaparecido con una gran legitimidad porque los que decían que ellos no servían terminaron siendo más inútiles que los propios partidos. Así que yo creo que eso es hora de tirar la antipolítica por la borda y empezar a asumir la política de manera diferente. La política no es buena ni es mala, la política es gris. La política son como las calles que unen a las diferentes avenidas. Hay que empezar a trajinar un sentido diferente de la política. Lamentablemente aquí se entendió que la política era lo que los partidos, la mala gente en algunos partidos hacía, y la política no es eso. Entonces, con todo el... Aquí quiero un mensaje que me dicen que hoy, un día como hoy, nació en Maracaibo el monumental de la gaita Ricardo Aguirre González. Y como yo sé que Emmanuel es un seguidor de Ricardo Aguirre, algo debe tener por ahí preparado, porque me dicen, dile a Emmanuel que no lo vaya, que no deje pasar la ocasión, que Ricardo Aguirre cumpliría años hoy. Nació en el año 39 Ricardo Aguirre. Estaría todavía cantando, yo creo que, pero no solamente cantando, sino que lo haría con dignidad, no como otro, que después de cantar la protesta y después de dársela de demócrata, entonces ahora con una casita entregaron lo que llaman la dignidad. Cuesta. Eso es en dignidad bajo techo. Sí, porque es que hubo gente, chicos, que de verdad, mira, aquí me dice, Ender, no les crea, qué grosería. Claro que no te pareces a la momia de José Vicente. Bueno, pero aquí me dice... No, porque también es verdad, si están acusando a José Vicente, digo a ti, de parecerte a José Vicente, y José Vicente es una momia, oye, tampoco así, porque a uno acepta que... Mira, aquí estoy escribiendo Maffer, le doy gracias a Maffer por sus conceptos, y dice, wow. Bueno. Mira, esta señora me escribe siempre, ella siempre está pendiente de nosotros en el exterior. Ella se fue de Venezuela, era trabajadora petrolera, la despidieron y ella está pendiente de lo que pasa en Venezuela. Pero desgraciadamente, señora, en los tiempos que vivimos nosotros, necesitamos ampliar todo lo que se pueda con los aliados que ayer sí no nos gustaban,
Pero no nos queda otro remedio, a menos que usted quiera una reunión de los puros, pero esos puros sometidos. Mira, fíjate. Este es un momento estelar. Si este momento estelar se pierde, no va a haber muchas posibilidades a futuro. Recuerde que la última gran oportunidad la hubo en 2002. Han pasado 14 años. Ahora, si usted lo que quiere, de verdad, si usted desea que sea con los puros, bueno, yo le acepto su deseo y me parece bien, pero no lo comparto. Hoy no es el momento para eso. Esos viejos odios hay que dejarlos para después. Hay que dejarlos para después. Ni siquiera para después hay que sepultarlo. Bueno, o hay que sepultarlo. El país no se construye con odios. Claro, pero es ahora, que... fíjate, en mira Chile, lo que me dice profe Rodríguez Torres, uno de los responsables en cadena a mando de las muertes de 2014. Aceptarlo, aliarme, no gracias. Bueno, desgraciadamente no compartimos y desgraciadamente tengo que decírselo, porque el problema es que si así piensa el país, pues no va a haber salida nunca. Y probablemente algunos van a seguir muy molestos, de verdad, sufriendo porque no están con sus familiares, pero de alguna manera duermen tranquilos, mientras que nosotros aquí no, porque no conseguimos las medicinas, porque no conseguimos los alimentos y porque vivimos todos los días con la posibilidad de no regresar vivo a la casa. Entonces, pensar en la democracia es mucho más amplio que pensar en ajuste de cuentas. En el ajuste de cuentas. Sí, señor. Mira, te digo una cosa. En Chile, inicialmente el golpe que dio Pinochet contó con cierta simpatía por la democracia cristiana. Después, prácticamente Pinochet los puso a todos de rodillas. Nada más se pasó por la guillotina a 3.000, 4.000 chilenos, ¿verdad? Una parte importante del Partido Socialista, del Partido Comunista, del MIR y algunos de la democracia cristiana, inclusive a pesar de haber simpatizado inicialmente con el golpe. Y eso lo sabía la izquierda. 17 años después, la necesidad de salir de Pinochet los llevó a un gran acuerdo. Mira qué curioso, porque el acuerdo chileno fue inspirado en el Pacto Punto Fijo venezolano. Recién ahora, unos 20 años después, la democracia cristiana se deslinda del gran acuerdo para llevar sus candidatos propios. Bueno, para llevar sus candidatos propios... Pero 20 años después. Pero fíjate, tú 20 años después, la democracia cristiana se deslinda, pero 20 años después, quien tiene la oportunidad de ganar las elecciones es Piñera. Es Piñera, que es pinochetista. Que si se quiere, no es pinochetista, pero si puesto allí, estaba más cerca de Pinochet, claro, que del gobierno anterior. Pero les digo algo más. Los chilenos gobernaron con lo que se llama transición continua. Es decir, reconstruyeron y construyeron la democracia, recuperaron la democracia con el mismo aparato constitucional pinochetista. Ojo. Bueno, para que ustedes vean, en Venezuela se necesita algo parecido, algo similar, porque de lo contrario vamos a tener chavistas, el chavismo por un largo rato, mientras el país se va por el caño. Aquí hay una muchacha que muy bonita ella, que se llama Erika, que ella dice que mira, además de actos crueles e inhumanos y vilipendio a la autoridad pública, la propuesta de lanzar ese pone en riesgo la salud de todos, porque nos puede dar giardiasis, hepatitis A, hepatitis B, disentería, fiebre tifoidea, infección por vibrio parahemolyticus, poliomielitis y cólera. Oye, también puede ser que en el interín, mientras nos dan esas enfermedades, yo no estoy de acuerdo con eso, claro, no me parece muy escatológico estar enfrentando y además que me parece escatológico, imagínense ustedes, necesita del brazo, necesita de la cosa y tal. Y del estómago. Y del estómago, y además los tipos tienen unas balas que no respetan de verdad estas enfermedades. De verdad que yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco es por esta cosa, porque imagínate tú, si supiéramos cuántos están enfermos ya giardiasis, de hepatitis, porque el gobierno no da cifras, y Erika Ortega Sanoja, ella escribe mucho, pero ella es chavista, ella está preocupada por los olores también, claro, Erika, esa nariz tuya es una nariz muy sensible por los perfumes que tú que sueles oler, pues, y entonces, pero ¿no es preferible, Erika, que a un guardia nacional le peguen un pedazo de cosa de esta que pegarle una pedrada y le saquen un ojo?
Bueno. O que respondan a las balas de la Guardia con otras balas. No, o con esta declaración de Pedro Carreño, diciendo que los militantes del partido se van a preparar para la guerra. Mira. Ahí lo tienes, pues. Ahí tienes, Erika, critica eso. Entonces, saca la cuenta entre el armamento más sofisticado que tiene la Fuerza Armada, entre la Guardia Nacional y unos muchachos que se defienden como pueden. Entonces, claro, estas enfermedades, además que el olor también es terrible, ¿no? Y tengan cuidado porque se va a poner bastante difícil conseguir la cáscara sagrada. Oye, hay que ver mira, hay que ver el tratamiento que requiere preparar las puputop. Sí, es terrible. Que quede constancia que yo me desmarco de ese tipo de artefactos. No me gusta, no me gustaría, ni lo voy a hacer. Ni vas a colaborar para que se haga. No voy a colaborar, y además que no voy a colaborar, me parece que yo no sé, cada quien busca la manera de defenderse. Yo les confieso que de ahora en adelante no voy a ninguna manifestación. Por si acaso. Por si acaso, no, porque es que yo no alcanzo a tirarla. Bueno, yo me asusto, Arena. Señores. Oye, el caso es que si los guardias deciden responder con las mismas dosis de cuestiones, esto va a ser un verdadero... No, claro, va a ser, pero te advierto que sería una pelea interesante, pero lo malo es que los venezolanos que salen a hacer esas cosas los acusan de terroristas y los juzgan los tribunales militares. Oye, sí, vale. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, mire, ahora con esto de las redes, se sabe todo y se guarda todo. Y entonces no vaya a ser que después alguien desprevenido, que no se haya olvidado de todo lo que hizo, se vaya para el exterior. Y entonces cuando esté llegando a una parte, sienta que le digan, ¿cuál es su nombre? Y tenga que explicar por qué hizo lo que ahora está haciendo. Miren, yo que les digo, a lo mejor hoy nos sentimos fuertes, bravucones, peleones, pero en cualquier momento cambia la correlación de fuerzas y entonces sí es verdad que la vamos a ver negra. Yo que se los digo. ¿Ustedes creen que Rafael Ramírez, que hasta la suegra lo ha abandonado en esto de la constituyente? Porque no solamente es que la suegra dice que lo del Tribunal Supremo fue un golpe de Estado para conseguir dinero, sino que se desmarca de la constituyente, la señora Sansón, de Rondón de Sansón. La suegra de Rafael Ramírez. Sí, señor. Y yo supongo que Rafael Ramírez también. Bueno, yo no sé si se desmarcará, yo lo que sí sé... Porque cada quien trata ahora de lavar un poco la culpa. Bueno, es que yo creo que lo que tiene que haber es que el gobierno tiene en sus manos la salida. Convoque las elecciones regionales, convoque las elecciones de alcalde y convoque... Ahora, si tú me dices, bueno, convocadas las elecciones de alcalde y las regionales, ¿qué hacemos con las presidenciales? Yo creo que un gobierno que pierde unas elecciones de alcalde y que pierde unas elecciones regionales, si se queda es porque es muy terco. Bueno. Digo yo, y salidas tiene que haber, pero vamos a llegar, convoquen las elecciones regionales. Convoquen las elecciones regionales. Yo creo, Francisco, que después de la experiencia de la Asamblea Nacional, yo creo que esta crisis no la va a resolver las elecciones. Pero está bien, pero el problema es que si tú estás actuando... No, yo te entiendo lo que tú me estás diciendo. Si tú estás actuando dentro de la Constitución, lo que tienes que pedir son sus elecciones regionales. Hay elecciones regionales y elecciones de alcalde. Y después que tú tengas la Asamblea Nacional, los gobernadores y los alcaldes, que por mucho que te quede el Tribunal Supremo, y tú crees que van a durar mucho, ¿tú crees que hoy en el Tribunal Supremo, tú crees que la unanimidad que habían conseguido antes existe hoy? Pues no. ¿Tú crees que en la Fuerza Armada la unanimidad que dice Padrín no tener existe hoy? No existe. Yo creo que hace bastante que no existe. El único unánime es el Contralor, porque él solamente trabaja ahí con su familia, con la familia del Contralor. Con el señor Galindo. Galindo es el único que mantiene la unidad, porque Galindo tiene ahí a la esposa, a la hija de la esposa, a toda la familia. Todos los Galindos. Todos los Galindos y los que... Es como ¿te acuerdas cuando el Palacio Federal estaba lleno de flores? Parecido. Bueno. Oye, por cierto, se acerca junio y se acerca una decisión importante de la justicia norteamericana. Y ese es un hecho que está allí y que realmente va a terminar por afectar a la propia familia presidencial, independientemente cuál sea el resultado de esa sentencia. Bueno, es que te voy a decir lo siguiente, es que ya el tribunal, el jurado, consideró que los hijos los nietos los sobrinos de Cilia Flores
los que están allá en Nueva York, porque hay unos que están en los Roques practicando paracaidismo, sí. Sí, eso no. Eso también. Pero ya el tribunal, el jurado determinó que son culpables del delito. Se están esperando la sentencia. Lo que están esperando es la sentencia, que puede ir desde 10 años a cadena perpetua. Y como son allá, a lo mejor les dan... ¿Y si colaboran? Bueno, si colaboran tienen que decir cosas y tienen que probar cosas y tal, porque ellos no pueden salir a decir ahí. Colaborar no significa que tú puedas acusar a alguien por la libre. Tiene que presentar pruebas. pruebas. Tienes que mostrar pruebas y convertirte en testigo. Testigo. Ahora, hay un señor que según Maybor Petit, que es una periodista acreditada en Nueva York, Maybor Petit dice que uno de los tripulantes del avión donde llegaron a Haití se entregó bajo la condición de testigo protegido en los Estados Unidos. Yeah. No se sabe si es el señor, porque no dieron nombre, no se sabe si es el señor Uzcategui, que de quien dicen que es el dueño del avión, o dos personas más que iban allí. Ahora, si se entregó como testigo protegido, no se entregó como protegido para decir que los zapaticos me aprietan. Las medias me dan calor. Y las medias me dan calor. Pero Mario, que esté en el frente, no te dice que está loco de amor. Que tenemos que irnos. Sí, porque eso de que los zapaticos me aprietan y las medias me dan calor, eso no surte efecto en la justicia gringa. Nos vamos a tener que ir, amigos, pero mañana regresamos con ustedes porque mañana es miércoles. Mañana venimos, seguramente le vamos a hablar de casi de lo mismo de hoy, pero de otra manera. Oye. Nos vamos.